Video 39. Toda Colombia quiere la paz. Después de los resultados del pasado domingo 2 de octubre, he ganado la animadversión de algunas personas en la familia, en la oficina, porque realmente no habían leído los acuerdos, seguramente tenían el análisis de algún politólogo cercano y realmente en este caso pues yo había leído los acuerdos y tenía serias observaciones acerca de ellos. Lo principal en este momento es que no podemos flaquear en el compromiso de continuar y de conseguir con la paz en Colombia. Sigue el cese bilateral, se seguirá dialogando y adicionalmente he realizado algunas propuestas que ojalá sean bien recibidas. En primer lugar, como lo hizo hace 3 años las FARC, propongo una Asamblea Nacional Constituyente. De la misma forma, propongo una ley de punto final que incluya tanto al ejército como a las BACRIM, siempre y cuando no estén comprometidos delitos de lesa humanidad, como se ha venido diciendo también por diferentes líderes del no. La entrega de bienes por parte de la guerrilla, bienes adquiridos ilícitamente. La no revictimización, es decir, el trato también adecuado hacia las víctimas que están en la otra parte del conflicto, es decir, las viudas de los soldados, suboficiales y oficiales de la fuerza pública. Y que no haya extranjeros en la Jurisdicción Especial de Paz, ya que también en esta Jurisdicción Especial de Paz se da la posibilidad de crear una serie de tipos penales que no se encuentran en la legislación y tampoco era claro cuál era el procedimiento que se iba a aplicar por parte de esos 72 jueces. También propuse unos límites a la reelección del Congreso. Dentro de esos límites a la reelección del Congreso, he sugerido que la mitad del Senado sea regional y la otra mitad siga con la circunscripción nacional. Que la circunscripción especial para las FARC o para las zonas, las 16 zonas que están previstas dentro del acuerdo, también puedan participar las víctimas y que haya realmente una seria reforma rural integral. He propuesto también la reinserción civil, social y económica también para las víctimas, en particular para las viudas e hijos de los miembros de la fuerza pública, y también que el presidente Juan Manuel Santos destape las cartas de la reforma tributaria. Sin embargo, tenemos que analizar jurídicamente cuáles son los efectos de esta decisión. Desde el punto de vista del derecho interno, el acuerdo celebrado entre el gobierno y las FARC era ante todo una decisión política. Nada obligaba al presidente de la República a someterlo a plebiscito como estaba previsto. Lo que se buscaba con el plebiscito era precisamente, no era convertir ese acuerdo en norma jurídica, sino consultarle al pueblo con el fin de recibir su apoyo o desaprobación. Si bien, como lo dijo el presidente, la diferencia es exigua, 57.000 votos, pues esa fue la decisión del pueblo. Y la Constitución colombiana dice claramente que en un plebiscito la decisión del pueblo es obligatoria, obligación que según la precisó la Corte Constitucional en la sentencia 379 de 2016 vincula al gobierno. Por otro lado, la Constitución prevé que el plebiscito tiene un control posterior al pronunciamiento popular, no importa cuál sea su resultado, pero solo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización. En este caso no había vicios. Era a través de un decreto en desarrollo de la ley 1806 y en cumplimiento también de lo previsto en la sentencia 379 de la Corte Constitucional. En el plano interno, la Constitución es clara al señalar que la decisión popular en un plebiscito es jurídicamente obligatoria y solo para el presidente de la República. Respecto de los demás organismos del Estado produce efectos en el plano político y esta fue realmente el resultado. Ya cobró la cabeza de uno de los miembros del gabinete y se estaba esperando ayer la renuncia de algunos de los otros integrantes del gabinete ministerial. Por lo demás, la decisión popular no reduce las facultades del presidente de la República para tomar medidas de orden público o para ajustar la política de negociación a los resultados de la consulta. En vista de que el estado del acuerdo en estos momentos es un tema que podría surgir en el control constitucional del plebiscito y en el acto legislativo 01 de 2016, la Corte Constitucional no se pronunciará sobre ese particular hasta tanto no sea la fecha de la sentencia.
¿Qué salidas jurídicas se le ven al tema? No creo que le corresponda a la Corte Constitucional ser entonces la que tenga la carga en este momento en relación con los acuerdos, y mucho menos que desde allí los magistrados sean quienes den las fórmulas o las salidas jurídicas en unas materias que es del resorte exclusivo del presidente de la República. Sobre ese particular, el jefe de Estado, como jefe del gobierno, como suprema autoridad administrativa, como supremo director de las relaciones internacionales, como máxima autoridad en materia de planeación, como supremo comandante de las fuerzas militares, pero particularmente como símbolo de la unidad de la nación, que es de acuerdo con lo previsto en la misma constitución política, debe ser el garante para que unos y otros, del sí y el no, junto con la guerrilla que había apoyado el sí, lógicamente, entren a renegociar algunos de los puntos. Los acuerdos no tienen nada que ver realmente con Ordóñez, ni con aspectos como mencionar muchas veces a la mujer, o con mencionar a la población LGTBI, o con mencionar eventualmente, según algunos, faltas a la ética del derecho canónico, que no tiene nada que ver con los acuerdos. Sobre ese particular hay que tener en cuenta que el momento en el cual está pasando Colombia, que es un momento de fraccionamiento, de polarización, de división, no puede continuar y que debe retomarse rápidamente el diálogo, hacer las correcciones del caso, incluso hasta tener un corrector de estilo para los acuerdos, para de esa manera neutralizar un poco también el idioma, buscar las decisiones que sean más pertinentes y tener en cuenta las propuestas que no son de ahora. Si ustedes revisan la página Mesa de Conversaciones, hay más de 10.500 propuestas que se han presentado. Dice allí estado de las propuestas, no aparece el estado de las propuestas. Yo presenté hace más de 3 años algunas de estas propuestas, pero desafortunadamente el gobierno nacional actuó de manera sorda frente a la participación de la sociedad civil, que ya la tuvo en cuenta hace 6 meses para iniciar los diálogos con el ELN y que desafortunadamente estos tampoco han tenido hasta el momento avances públicos sobre lo que va a ocurrir para que la paz sea estable y duradera, pero también para que sea total, no solo con uno de los grupos que se encuentran vinculados con el conflicto.